puntual de un momento de un lugar. Y el clima es el tiempo en el tiempo. Normalmente para definir el clima de una región se utilizan los últimos 30 años. Ese es el promedio de años, ahí se calcula cuál es la precipitación media, cuál es la temperatura media, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esa es la forma de determinar cuál es el clima de un lugar, usando la estadística de los últimos 30 años. Acá esto es el tiempo, lo que todas las tardes dando en televisión, eso es el tiempo, y no sé cómo va a estar el tiempo mañana o en la semana. ¿Ya? Y el clima, como mencionaba bien él, es la condición permanente por un periodo de, como le decía, de 30 años. Esto se va actualizando, cada 30 años se van actualizando los promedios del tiempo. Ya cuando llegué en Concepción en los 80, cuando llegamos con Miguel venía del sur, de Punta Arenas. No, de Puerto Montt. De Puerto Montt. Aquí en Concepción llovía 1200 y ahora ya la media no son 1200, son 900 y tanto. Entonces se va actualizando los promedios, digamos, que caracterizan el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos clima desértico, clima antártico, clima tropical. Eso es el clima. ¿Ya? Pero no solamente, cuando uno habla del tiempo, no solamente uno habla de precipitación y temperatura, hay otros elementos que forman parte del clima, ¿ya? Que es la temperatura y la precipitación, todo eso es lo que normalmente se habla, pero existen otros elementos que forman parte del clima, que es la humedad, la presión, los vientos, también son elementos que forman parte del clima. Y estos se ven afectados ya por una serie de factores que hacen que el comportamiento de estos distintos elementos sea distinto dependiendo de la influencia que tiene, por ejemplo, la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar, las corrientes marinas. Estos factores afectan la expresión de cada uno de estos elementos, ¿ya? Pero para que esto no voy a entrar en detalle de cómo los afecta, pero quería mostrar que no solamente la temperatura y la precipitación son los componentes, elementos que forman el clima, sino que hay otros elementos, ¿ya? Entonces, pero bien, ¿qué es lo que es el cambio climático? ¿Cuándo estamos hablando de cambio climático? ¿Cuándo se habla de cambio climático? Con estas definiciones que yo les di ahí. ¿Cuándo podemos decir que un cambio obedece al cambio climático? Está pasando algo anormal. Pero ¿cuándo es anormal? Anormal cuando, en este caso, nevó en Arauco. Eso es ¿Ya? anormal. Eso es anormal. Se sale del promedio del... Se sale del promedio, ¿ya? Para los factores climáticos. Pero, ¿basta con eso o qué más? ¿Basta que sea un evento que ocurre en forma normal? Factores que influyen sobre... De acuerdo a las definiciones que dio usted, debe ser un patrón que va más de 30 años o un delta prolongado en el tiempo que hace que... Claro. Justamente, o sea, son esos dos factores. Primero, que se salga de este rango natural de variación que tienen todos los parámetros, pero además que se mantenga, ¿ya? Porque podemos tener un evento que ocurre en forma puntual, pero si ese no se vuelve a repetir, quiere decir que fue solamente parte de la variabilidad natural que ocurre cada cierto tiempo. Pero para que se hable de cambio climático, esta tendencia se tiene que mantener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mega sequía que teníamos, ¿cuánto duró? ¿O cuánto se supone que ya había terminado? Porque el año pasado fue un año de precipitación normal, este año también fue un año relativamente normal. Siempre reviso cuál es la situación respecto a las precipitaciones en relación a la estadística de la Dirección Meteorológica de Chile. Y ahí podemos ver que en Concepción, por ejemplo, con las precipitaciones estamos casi en un año normal. Hay una pequeña diferencia, un 2%, un 3% de menos precipitación. Pero a diferencia de lo que venía pasando
años anteriores que teníamos 40, 50% menos de precipitación durante este periodo de 10 años, 12 años que se conoce como la mega sequía. ¿Ya? Ese es un periodo que se podría considerar que es parte de la variabilidad natural o podría ser parte del cambio climático si esta condición se mantuviera en el futuro. ¿Ya? Si de aquí en adelante tuviéramos esa condición de mega sequía, se siga en el tiempo y se proyecte en el tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, este año y el año pasado son años bastante normales en cuanto a los montos de precipitación. Ahora hay que ver qué pasa con la temperatura. Si las temperaturas en el verano siguen aumentando, porque todos los años se señala que las temperaturas en verano baten el récord, digamos, en cuanto a los registros históricos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿y cómo lo hace uno para decir que el clima cambia en el futuro, que esto es producto del cambio climático? A través de la modelación. Los modelos del clima, y en base a eso se dice que el clima está cambiando y que la temperatura va a aumentar, qué sé yo, de aquí al año 2050 al año 2100, si se mantienen ciertas condiciones que fuerzan el cambio climático, esto aumentaría en 1 o 2 grados dependiendo de los modelos, de los escenarios de cambio climático. ¿Ya? Entonces, aquí hay una definición del IPCC. ¿Saben lo que es el IPCC? Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Es un panel internacional que reúne a los científicos de todo el mundo que se dedican a estudiar el clima. ¿Ya? Y ellos son los que emiten informes. Yo les voy a mostrar algunos resultados de los informes que ellos emiten normalmente cada cierto periodo, cada 4 o 5 años ellos hacen una actualización de sus informes. El primero fue el 2006 y el último fue creo que el 2022, pero más o menos todos los informes muestran más o menos lo mismo. Se va actualizando la información. ¿Ya? Pero con esto que está acá les quiero mostrar algo, que el clima en la Tierra, aquí tienen la temperatura, el oxígeno y el dióxido de carbono, y aquí tienen la edad de la Tierra. La Tierra tiene 4.600 millones de años y desde que se formó la Tierra el clima ha variado. Acá tienen las distintas épocas geológicas en millones de años. ¿Ya? Nosotros estamos acá en el Holoceno, ya que ustedes han escuchado. Muchos científicos están clasificando la época actual, desde que el hombre empezó a generar cambios a nivel global, se lo definen como el Antropoceno, que corresponde a los últimos 150 años, porque el hombre empezó a generar cambios ya, en el comportamiento climático global. Entonces aquí tenemos el comportamiento de la temperatura durante estos 4.600 millones de años, y podemos ver aquí las distintas eras y épocas geológicas. Como decía, nosotros estamos acá en el Holoceno, que partió hace 14.000 años, y aquí aparecen el Pleistoceno, que es un periodo que se conoce como la era de las glaciaciones. Aquí empezaron a ocurrirse 2 millones de años, la Tierra empezó a experimentar cambios sucesivos entre periodos glaciares y periodos interglaciares. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver acá que la temperatura empezó a fluctuar y se registran estos periodos de aumento y disminución de la temperatura. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que el clima ha cambiado. A lo largo de la historia de la Tierra el clima siempre está cambiando. Y a lo largo de toda esta historia han ocurrido cambios climáticos que han generado cambios importantes y extinciones masivas de organismos producto de estos drásticos cambios de aumento y disminución de la temperatura. ¿Ya? Y estos cambios, algunos principalmente los asocian a la presencia del dióxido de carbono. Uno de los primeros cambios más importantes que ocurrió en la atmósfera de la Tierra fue la aparición del oxígeno. Ustedes pueden ver que en los primeros años de evolución de la Tierra no había casi oxígeno. Y el oxígeno es el elemento que permite el desarrollo de la vida. ¿Y qué es lo que había en la atmósfera? Había CO2. Entonces, uno de los cambios más importantes fue la aparición del oxígeno, que fue provocado por unos organismos, unas cianobacterias que fueron capaces de absorber el CO2 y emitir oxígeno a la atmósfera. Y de ahí, a partir de ese momento, entonces la Tierra contó con una atmósfera rica en oxígeno, cerca del 21%
de los gases de la atmósfera en su oxígeno. Entonces, y eso se ha mantenido en el tiempo. Y lo que ha experimentado cambios más importantes es la concentración del CO2. Y ustedes pueden ver acá, en este último periodo de tiempo, en que el CO2 ha experimentado cambios importantes que están asociados a estos periodos glaciares e interglaciares. ¿Ya? Periodos cuando la Tierra entra en un proceso de enfriamiento, la temperatura global del planeta durante un periodo glaciar disminuye en cerca de 10 grados. De 10 grados menos de temperatura en relación a la temperatura media actual. ¿Ya? Eso es los últimos 4.600 millones de años, y acá tenemos los últimos 1.000 años en que, perdón, los últimos 10.000 años en que la Tierra también ha experimentado periodos de enfriamiento y periodos de aumento de temperatura. Con esto les quiero decir que el clima de la Tierra siempre ha estado cambiando, siempre ha cambiado, y a distintas escalas de tiempo. Estos son los últimos 10.000 años desde que la Tierra empezó o que salió desde un periodo glacial. Hace 14.000 años empezó, le decía, el Holoceno, y ahí se empezaron a proceder los glaciares y la Tierra empezó a experimentar un aumento de la temperatura. ¿Ya? Y aproximadamente entre los 8.000 y 6.000 años, y posteriormente entre los 5.000 y 4.000, la Tierra experimentó unos aumentos de temperatura, que si ustedes le creemos a esta figura, son periodos de aumento de temperatura incluso más altos que los que tenemos en la actualidad. Y estos se conocen como los óptimos climáticos del Holoceno. Y si nos acercamos ya a las épocas más recientes, a las épocas más actuales, durante los últimos años se han descrito, se han registrado periodos de aumento de temperatura y de disminución. El último periodo de aumento de temperatura se conoce como el periodo cálido medieval, donde la temperatura aumenta, ¿ya?, con niveles muy similares a los actuales, y posterior a este evento de aumento de temperatura vino seguido de un periodo de enfriamiento que se conoce como la pequeña edad de hielo, que la temperatura promedio a nivel global disminuyó en torno a 1 grado en relación a la temperatura media de la Tierra. Entonces, esto es para mostrarles que el clima de la Tierra a lo largo de la historia ha cambiado. ¿Y qué es lo que produce estos cambios? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esto es para mostrarles la evidencia del cambio climático actual, o cuáles son los registros que muestran el comportamiento de la temperatura, del cambio en el nivel del mar y disminución de la cobertura nival. Entonces, todo esto nos muestra que la temperatura ha ido aumentando aproximadamente 0,7-0,8 grados durante los últimos 100 años, 150 años, y producto de este aumento de temperatura se ha registrado una disminución de la cobertura nival, lo que genera, o el derretimiento de los glaciares, lo que genera un aumento en el nivel del mar. Por una parte, por el derretimiento de la nieve, y por otra parte también por la expansión del agua al aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, el agua se expande. ¿Ya? Entonces acá tenemos esto del informe del 2007, acá tenemos el informe del 2014 que muestra exactamente lo mismo, la tendencia a aumento en la temperatura, aumento en el nivel del mar, disminución de la cobertura de nieve. ¿Ya? Entonces son evidencias que muestran que el clima está cambiando, que la temperatura está aumentando. ¿Ya? Pero ¿qué genera estos cambios globales? ¿Ya? Ahí les mostraba los registros de los indicadores, de estos elementos que forman parte del clima, que muestran que el clima está cambiando, pero también tenemos evidencias físicas. Y uno de los indicadores más importantes o más sensibles al cambio climático son los glaciares y la cobertura de nieve. Y acá tenemos imágenes de los glaciares en los Alpes en Europa y cómo han disminuido en este periodo de tiempo que va de los últimos 100 años, y cómo han desaparecido estos glaciares y que van retrocediendo paulatinamente, incluso hasta algunos hasta desaparecer, dejando como evidencia lagos proglaciares que se forman en la parte terminal de los glaciares. Acá tenemos otras imágenes del glaciar, en este caso el glaciar Ródano en Suiza, y cómo se encuentra en la actualidad. ¿Ya? Y estos
esta evidencia, digamos, muestran que el cambio climático está afectando a estos ecosistemas que son, si ustedes quieren, son sensores, son indicadores de que algo está pasando en el clima. ¿Ya? Bueno, esto lo encontré ayer, mientras actualizaba algunas cosas, encontraba que producto del derretimiento de los glaciares y el retroceso de los glaciares en Europa está generando o ha generado que las fronteras Italia, entre Suiza e Italia tengan que ser modificadas, porque normalmente ellos tenían, no me acuerdo, en que los glaciares eran los límites de las fronteras. Entonces ahora, como desaparecieron los glaciares, están desapareciendo, ellos tienen que definir estas partes donde los glaciares desaparecieron. ¿Ya? Acá no solamente en Europa, ¿ya? En Sudamérica también, en este caso en Bolivia los glaciares han desaparecido casi completamente. ¿Ya? En el mismo periodo de tiempo, si nos vamos al sur, en la Patagonia, el glaciar amequino ha desaparecido, ha experimentado la misma suerte que el resto de los glaciares a nivel global. En Chile también, acá tenemos distintos glaciares que muestran cómo han retrocedido en un periodo de tiempo similar que les mostraba anteriormente. En este caso el glaciar Tuncal, acá tenemos el glaciar Universidad, ustedes pueden ver el retroceso con imágenes que nos muestran las líneas del frente glaciar y cómo ha ido retrocediendo durante los últimos 50, 100 años. ¿Ya? En la Patagonia, el glaciar O'Higgins, cómo ha disminuido, cómo ha retrocedido y ha perdido una importante masa glaciar. Y producto, hay noticias que aparecen de repente, que producto del derretimiento del glaciar se generan tsunamis, producto del desprendimiento de los grandes bloques de hielo del frente del glaciar se desprenden estos bloques de hielo que generan tsunamis, ¿ya? Pero a nivel local. ¿Ya? Bueno, no todos los glaciares, hay un glaciar medio porfiado, hay un que se llama el glaciar Pío XI, no sé si lo han escuchado hablar de él. Todos los glaciares están retrocediendo, pero este glaciar está aumentando, está creciendo. ¿Ya? Entonces este es un glaciar que está fuera de fase y se encuentra también en la Patagonia de Chile, y siempre lo muestro como una excepción a lo que está ocurriendo en todos los glaciares a nivel mundial. Pero este glaciar, pueden ver cómo ha ido aumentando. A diferencia de los otros glaciares que retroceden, aumenta. ¿Y cuáles serían las condiciones, profe, para que él siga aumentando? Sea tan porfiado? Parece que es por la exposición, por las características que tiene, ya que la ubicación que tiene desde el punto de vista geográfico hace que la nieve ahí se conserve, ya, por la baja temperatura, ya la exposición al sol hace que esto se mantenga y aumente. No se sabe claro, pero esa es una de las explicaciones que hay para explicar este aumento de crecimiento del glaciar. ¿Ya? Acá también otra evidencia que muestran es el derretimiento de las plataformas antárticas que generan, que se producen todos los años y que se hablan de las olas de calor que se producen en la Antártida. Estas generan el desprendimiento de estas grandes plataformas que se asocian a los casquetes polares, donde se generan estos grandes icebergs y que están aumentando, se supone, producto del aumento de la temperatura en la Antártida. ¿Ya? Otros impactos, otras evidencias físicas que podemos encontrar, tienen que haber escuchado la noticia sobre la laguna Aculeo, que llegó casi a desaparecer hace un par de años antes. Como decía el año pasado, como llovió normalmente, se recuperó, y este año también se mantiene. Pero hasta el año 2022 la laguna había casi desaparecido completamente. Y esto es una mezcla de dos cosas. Una de la disminución de las precipitaciones y otra es de la sobreexplotación, de la extracción de agua que hacen la gente que vive en torno a la laguna Aculeo. Entonces hay una mezcla de las dos cosas, que estaba lloviendo menos, pero también la gente está extrayendo más agua de la que normalmente ocurre. Y como estaba lloviendo menos, entonces la laguna empezó a experimentar este retroceso. ¿Ya? Pero como les digo, ahora ya se recuperó bastante. Hay otro lago que estaba acá en la región, no sé si, o sea, no en la región de la Araucanía, que también había experimentado un retroceso importante, el lago Caburga, pero de acuerdo a lo que a las lluvias, las últimas lluvias, el lago se recuperó su nivel histórico, o
o sea, a su nivel normal, digamos, pero había bajado cerca de 500 metros, ustedes encontraban, si iban allá, de un descenso, digamos, de extensión de la playa, no en altura, sino en altura de unos 20 metros. ¿Ah? Había un dique que se rompió también. ¿A dónde? Ahí en Cabura ¿Sí? había un dique que habían desviado agua. Y Sí, la sí, comunidad había rompieron ese dique y contribuyeron. Ya. Sí, pero de acuerdo al estudio e informe de la Dirección General de Agua, el río que llega a Alimenta no era suficiente para explicar el descenso en el nivel del lago. ¿Ya? No era significativo exactamente. ¿Ya? Otros cambios que están experimentando, evidencias que se están produciendo, es que está afectando a los océanos. Los océanos están aumentando su nivel, ¿ya? Pero también están experimentando otro problema, que es la acidificación. La acidificación de los océanos, ya producto de... ¿Por qué se produce la acidificación de los océanos? La temperatura del calor. El El carbonato. CO2 que es captado por el agua. El CO2 es como aumenta la concentración de CO2 en el ambiente, difunde más CO2 hacia el agua. Ya. Y se corre el... Hay un experimento muy bonito en el Sí. laboratorio, ¿Ya? fenolftaleína, que es un marcador de Ujú. pH, está rosado. Cuando los océanos son levemente básicos Ujú. y uno sopla adentro y se va cambiando el pH hasta que se decolora. Y eso va demostrando que se va acidificando. Se va acidificando. Sí. Claro, como dice el pH del mar, o sea, en realidad a mí no me gusta este término acidificación, porque en realidad el pH del mar es 8,1 y una cosa así, está cambiando a 8,0 y algo. O sea, y el pH está del mar está en el pH, como dice el básico. Y lo que se está haciendo, si ustedes quieren, se está desplazando hacia pH neutro. Pero todavía no es acidificación, pero vende más decir la acidificación. Pero ese pequeño cambio genera en los corales y en otras especies. Sí, ahí se produce el blanqueamiento de los corales. Ya, se supone que también afecta a todos los moluscos que tienen conchas de carbonato de calcio, porque al bajar el pH se disuelven más los carbonatos. Entonces eso estaría afectando y generaría problemas en los organismos acuáticos. Y ahí lo que se está afectando es los corales, que se estaría produciendo el blanqueamiento producto de este cambio en el pH. ¿Ya? Aquí hay un colega, Cristian Vargas, que trabaja específicamente en los efectos de la acidificación del mar producto del aumento del CO2. ¿Pero qué produce estos cambios? ¿Qué produce estos cambios que yo les he mostrado y estas evidencias que están ahí? ¿Qué es lo que produce estos cambios? ¿Qué saben ustedes? Hay varias teorías. A ver, una. Cambio en el sol, por ejemplo, en la radiación solar. En la radiación solar, ¿a qué nivel produce cambio ese? ¿Ah? Bueno, fácil reconocer ahí que cambios que afectan en los ecosistemas, Ujú. en los animales, ¿Ya? en la vegetación, a nivel general en la vida, sobre todo. O las migraciones de especies. Sí, no, pero ¿qué genera estos cambios? Estos cambios. ¿Qué ha generado estos cambios? Acá les muestro el comportamiento de la temperatura durante los últimos 500.000 años. Y podemos ver ya estos periodos que yo les decía de los periodos glaciares y periodos interglaciares. ¿Qué ha generado estos cambios de aumento de la temperatura que ustedes pueden ver acá? Que son cerca de 10 grados. ¿Qué ha generado esos cambios? El daño en la capa de ozono, Combustibles fósiles. la Extinciones. absorción de la radiación solar, que lo que entra no es igual a lo que sale, se retiene más producto Ya, del eso es el efecto invernadero. El efecto invernadero genera un cambio en la temperatura. Ya, pero estos cambios que están acá, estos cambios de periodos glaciares e interglaciares, se explican o están asociados a cambios en los parámetros que se conocen como los ciclos de Milankovitch, que son parámetros orbitales, que tienen que ver con la excentricidad de la Tierra en torno al Sol, y que la Tierra cada 100.000 años
la Tierra se acerca o se aleja al Sol. ¿Ya? Ese es un primer parámetro. Cada 100.000 años ocurren estos cambios en que la Tierra hace una órbita más circular, por lo tanto se acerca más al Sol. Y cada 100.000 años la Tierra se vuelve a alejar. ¿Y esto qué implica? Que la Tierra reciba mayor energía del Sol, por lo tanto cambio en la temperatura. Si se aleja más, recibe menos energía del Sol, por lo tanto la temperatura baja. ¿Ya? Pero también hay otro parámetro que se conoce como la oblicuidad, que ocurre, estos cambios ocurren cada 40.000 años. Y la oblicuidad es la inclinación del eje de la Tierra. El eje de la Tierra no es vertical, sino que está inclinado. Y este eje cambia, se inclina más, ¿ya? O se endereza más cada 40.000 años. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? ¿Qué efectos tiene la inclinación del eje de la Tierra? Influyen los polos. Las zonas donde impacta la sol. Ya. ¿Pero qué efecto tiene a nivel la inclinación del eje? ¿Ah? Las estaciones del año. La inclinación del eje de la Tierra es la que determina las estaciones del año. Entonces, cuando se inclina más, los polos reciben menor radiación, por lo tanto se enfrían más. ¿Ya? En cambio, cuando está más vertical, ¿ya? La Tierra recibe energía en forma más homogénea, por lo tanto disminuyen ahí, si ustedes quieren, las estaciones. Entonces, la inclinación del eje de la Tierra es lo que genera las estaciones. ¿Ya? No sé por qué tengo la imagen de que cuando chicos me enseñaban que las estaciones tenían que ver con esto, con la rotación. Pero no, es la inclinación del eje. No es, y no sé por qué, no sé si me pasó a mí nomás, o nos enseñaron que las estaciones se producían porque la Tierra en un momento se alejaba del Sol y en otro momento ya se acercaba, y que eso generaba las estaciones. ¿Fue así o no? Ya, así funciona. Entonces estamos todos mal. O sea, hay una combinación, pero es la inclinación del eje. Principalmente las estaciones se generan por la inclinación del eje. ¿Ya? Porque cuando estamos más cerca, cuando estamos en este periodo, nosotros estamos en invierno. Europa está en verano y nosotros estamos en invierno. El eje se cambia al otro lado. Se cambia al otro lado. Entonces, si el eje no se cambia. No, o sea, tú estás aquí, y sí, después estás acá, claro. y toca. Tú estás más alejado, entonces. Pero no era la rotación del entorno, sino que es la inclinación del eje. Si no hubiera rotación, tampoco habría estación. Claro. Por eso es doble. Sí. Y el último es la precesión. La precesión, que es un movimiento que la tiene la Tierra, no como no está, el eje no es vertical, sino que gira, se mueve así la Tierra. Tiene un movimiento en este sentido. Y esto cambia cada 20.000 años. Cada 20.000 años se produce. ¿Y qué es lo que genera esto? Que este sistema de rotación cambie cada 20.000 años. Significa que cuando cambia la inclinación o la exposición de este eje, que se invierten las estaciones. Entonces, en 20.000 años más, nosotros vamos a tener el verano, lo vamos a tener en junio, y el invierno lo vamos a tener en febrero, para el hemisferio sur. Y para el hemisferio norte va a ser al revés. ¿Ya? Por este cambio que se produce en la inclinación, en la forma en que rota la Tierra. ¿Ya habían escuchado estas teorías que explican muy bien o coinciden muy bien estos cambios con los ciclos glaciares e interglaciares? Van cambiando las estrellas igual y los signos zodiacales se van cambiando de fecha. Sí, siempre pasa. Sí, no lo sé. Hay un estudio científico de eso, que en realidad los signos no significan nada, porque el que nació en una fecha ahora y después en 50 años más nace una persona en la misma fecha, no nació exactamente en ese mismo signo, digamos. Más místico. Entonces, bueno, esto explicaría muy bien de los periodos glaciares. La superficie terrestre estaba cubierta cerca de un 30% por glaciares. Eso es el aumento de la Tierra, la temperatura disminuyó cerca de... Acá están nuevamente los ciclos de Milankovitch. Y acá se explican las combinaciones de estas frecuencias, como la combinación de estos tres parámetros generan cambios en la insolación que recibe la Tierra, y esto coincide muy bien con los periodos de enfriamiento y aumento de temperatura cada 100.000 años. Los periodos glaciares e interglaciares son más o menos cada 100.000 años, que ocurre un periodo de enfriamiento y un periodo de buen tiempo. Un periodo de enfriamiento y un periodo de buen tiempo. Se han descrito cerca de 8 periodos glaciares e interglaciares durante los últimos... ¿ya?
2 millones de años. Bueno, y esto lo que les muestro acá es el argumento que se utiliza y que presentaba Al Gore en su video y en su libro, es la relación que existe entre las concentraciones de CO2 en la atmósfera y los periodos glaciares e interglaciares. Ustedes pueden ver que el comportamiento con la concentración del CO2 en el ambiente sigue el mismo patrón de comportamiento de los periodos glaciares e interglaciares. Entonces, de acuerdo con esto, hay una estrecha relación entre la temperatura de la Tierra y los periodos de aumento y disminución de la temperatura. Entonces, de ahí viene esta relación que el actual aumento de la temperatura puede generar, se debe al aumento en la concentración del CO2 en la atmósfera. ¿Ya? Eso es en cuanto a estos parámetros orbitales, pero también hay otras causas que generan cambios en el clima. Y aquí tenemos dos factores que generan cambios en el clima. Uno es la actividad volcánica y el otro es la actividad solar, ¿ya? Que ocurre a otra escala temporal, ¿ya? Y lo igual que el volcanismo, ¿ya? Aquí voy a partir por el volcanismo para mostrarles, ¿ya? El efecto que tienen a nivel global en el clima las erupciones volcánicas. Acá tenemos, por ejemplo, la erupción del volcán el Chichón, y acá tenemos en el 93 la del Pinatubo, y nos muestra el efecto que genera en el porcentaje de cambio de la radiación que llega a la superficie de la Tierra. Entonces la actividad volcánica genera cambios en el clima. ¿Y qué cambios piensan ustedes que genera en el clima la actividad volcánica? Aumento o disminución de la temperatura. Disminución. Disminución. ¿Por qué genera disminución? Porque ya, entonces, cuando hay mucha actividad volcánica, se emiten muchas partículas al ambiente, sobre todo partículas de dióxido de azufre. ¿Y el dióxido de azufre a qué ayuda? A enfriar por la formación de nubes. Actúan como núcleos de condensación que permite la mayor formación de nubes, y también hay partículas que se emiten en las erupciones volcánicas que actúan como un velo que envuelve la Tierra y que impiden o disminuyen la radiación solar que llega del Sol. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el gas que actúa como nucleación de nubes? El dióxido de azufre. Eso. Ya, acá tenemos, por ejemplo, cómo se distribuye la pluma a nivel global de la erupción del volcán Chichón, y abajo está la del Pinatubo, ¿ya? Que provocaron un efecto de disminución de la temperatura que se registró. Un descenso de temperatura fue de 0,2, 0,3, 0,5 grados, y el efecto duró cerca de 2 años, de 2 a 3 años dura este efecto de disminución de la temperatura, ¿ya? Acá está, digamos, el fenómeno, digamos, de cómo disminuye la penetración de la luz producto de las erupciones volcánicas. Pero a lo largo de la historia de la Tierra han ocurrido una serie de erupciones volcánicas, así incluso mayores que las del Pinatubo, que fue la actual, y hay una en particular que ha sido la más grande, que es la del volcán Tambora en Indonesia, que tiene un grado de índice de eruptividad de 7, ya que es uno de los más grandes, de los mayores niveles de índices de eruptividad volcánica, ¿ya? De explosividad volcánica. ¿Y qué generó esto? Bueno, no todas las erupciones volcánicas generan un efecto a nivel global. Las erupciones volcánicas que generan efecto a nivel de cambios en las temperaturas son las que alcanzan la estratosfera, ¿ya? Sobre los 10 kilómetros de altura. ¿Por qué? Porque al alcanzar la estratosfera, estas partículas se distribuyen en forma global y afectan a todo el planeta. Entonces son las erupciones del tipo vespuciana o plinianas que alcanzan estas grandes alturas y se dispersan por todo el planeta, ¿ya? Y algunos están planteando, ¿ya? Como una solución, esto lo puse también, lo estaba revisando ayer, como una estrategia, como una solución para enfrentar el cambio climático, eliminar, esto es un globo
que tiene altas concentraciones de dióxido de azufre. Y la idea es enviar estos globos a la estratosfera, que se revienten y que liberen las partículas de dióxido de azufre, lo que va a permitir el mismo efecto que les mostraba del volcanismo, ¿ya? Pero como una técnica para disminuir el cambio climático. Entonces no me acuerdo cuántos eran los globos que tenían que enviarse a la estratosfera para generar este efecto de disminución de la temperatura. Igual Miguel. produce otro efecto el dióxido de azufre, pues además, o sea, Sí, puede pues. ser contraproducente. La lluvia ácida. La lluvia ácida produce. Entonces ellos ahí están las noticias, si la buscan, ahí van a encontrar que esta es una de las tecnologías que están. Ahora, hay otras tecnologías, por ejemplo, que están orientadas a aumentar la productividad del mar, a aumentar la productividad del fitoplancton del mar, porque el fitoplancton, los microorganismos, ¿qué es lo que hacen? Capturan CO2. Entonces plantean fertilizar grandes extensiones del mar para que aumente la capacidad del océano de absorber el CO2. Y con eso Geoingeniería. ¿Ah? Geoingeniería. Geoingeniería. ¿Ya? Para generar estos cambios. Esto para mostrarle esto es entretenido. Producto de la erupción del volcán Tambora en 1815, en Europa, el año siguiente, el verano siguiente, se conoció como el año sin verano. ¿Ya? El año sin verano, producto de la erupción del volcán Tambora. ¿Ya? Y acá se muestra cómo disminuyó, acá está la escala de temperatura, cómo disminuyó la temperatura en Europa producto de esta erupción volcánica. ¿Ya? Acá está la erupción de ahí está el Pinatubo, ahí está el Pinatubo, ¿no? Ahí está el Pinatubo. Acá está la imagen del cráter del volcán Pinatubo y los efectos que generó, que los europeos describieron como ese año sin verano. Y se reflejó mucho en la vida de los artistas, porque las pinturas que hacían eran pinturas amarillas, sombrías, por la falta de luz. ¿Ya? Yo le decía a un amigo que sería interesante, un colega con el que trabajamos, que trabaja en la parte de historia, reconstrucción de historia, del clima, qué sé yo, ver si hay algo similar a esto en el caso de Chile, si hay alguna referencia a ese año que fue particularmente frío, que las cosechas fueron malas o se disminuyeron, se vieron afectadas, porque en Europa pasó eso, las cosechas, la producción de alimentos fue menor, no tuvieron verano, el clima era amarillento, oscuro, producto de la presencia de estas cenizas, ¿ya? Y que provocaron este descenso en las temperaturas. Entonces, a ver si encuentra, mi amigo, si encuentra en las crónicas de la época, si encuentra alguna referencia a este tipo de eventos, porque se supone que eso fue un evento a escala global, a escala mundial, que el descenso de la temperatura afectó a todo el planeta. ¿Ya? Bien, otro forzante que genera cambios o tiene efectos en el clima de la Tierra es la actividad solar. La actividad solar tiene cambios, el Sol en realidad tiene ciclos, tiene lo que se conocen como los ciclos solares, que ocurren con una frecuencia de cada 11 años. Puede ser 11 años que pueden ser 13, o pueden ser 9, o pueden ser 8. Pero hay un comportamiento en que el Sol aumenta y disminuye la actividad solar. Y ahí, producto de eso, la Tierra recibe menor energía. Y eso hace que también la temperatura del planeta se vea afectada. ¿Ya? Y de acuerdo a investigaciones que se han realizado, cambios en la actividad solar son los responsables de estos eventos climáticos durante los últimos 1000 años. El periodo cálido medieval y la pequeña edad de hielo. Acá, durante el periodo cálido medieval, el Sol experimentó una actividad solar mucho mayor que la normal, y durante la pequeña edad de hielo se registraron mínimos de actividad solar. Y estos habrían sido los responsables de generar este periodo de disminución de la temperatura. ¿Ya? ¿Qué pasó durante el periodo cálido medieval? ¿Qué efectos tuvo a nivel global? Se produjo o favoreció la llegada de los vikingos a Norteamérica, porque las temperaturas aumentaron, el mar del norte no se congelaba tanto, ¿ya? Lo que facilitó la llegada de los vikingos, que usaban como escala Islandia y Groenlandia, porque Groenlandia, al tener haber unas temperaturas más favorables,
superiores a las actuales, entonces permitía que los asentamientos de las primeras colonias vikingos llegaran a Groenlandia y de ahí cruzaban hacia Norteamérica, llegando hacia la península, hacia las costas de Canadá, el norte de Estados Unidos, y ahí se evidencia de la llegada de los vikingos a esas zonas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó durante el periodo cálido medieval? Como les decía, los vikingos llegaron a Norteamérica, los glaciares también experimentaron un retroceso, y en Inglaterra, ¿qué se produjo? El cultivo de viñas, que cosa que, de acuerdo a las condiciones climáticas, no es posible que las viñas crezcan por las bajas temperaturas, la falta de luz. Entonces, pero durante ese periodo aumentaron las viñas y también se produjeron estos otros eventos que yo les mencionaba. ¿Ya? De acá están todas las sagas que describen, sobre todo las de Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson, que llegaron ahí primero llegó Erik el Rojo, que era el papá de Leif, que llegaron a Norteamérica y se asentaron y tuvieron problemas. Se supone que la explicación es que los vikingos no siguieron en Norteamérica porque los nativos los echaron, pero fue porque después de este periodo cálido medieval vino el periodo frío, y eso complicó ya a las poblaciones que estaban asentadas en Groenlandia y tuvieron que salir porque empezó a aumentar el hielo, bajar las temperaturas, tuvieron problemas de alimentación, entonces regresaron y siguieron con su colonización hacia Norteamérica. ¿Ya? Entonces, después de este periodo cálido vino un periodo de enfriamiento, que no alcanzó las dimensiones de una era glacial, sino que fue un avance, como yo les decía, que afectó a nivel principalmente a Europa, pero también se ha registrado, hay evidencia de este evento climático en Sudamérica, y lo que produjo es que las temperaturas bajaron. Ya normalmente los canales de pintura que muestran, sobre todo en los Países Bajos, en Holanda, cómo los canales se congelaban producto de estos descensos en las temperaturas. ¿Ya? Entonces acá se muestra la vida que tenían durante los periodos, durante el invierno, digamos, producto de estos descensos en la temperatura. Y también hay registros de que el río Támesis se congelaba normalmente en estos periodos productos de descenso en la temperatura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a lo que no les expliqué? Es cuál es el efecto, cuál es la interacción que se produce entre el sol, el aumento de la actividad solar y el clima. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo es la relación? No lo expliqué. ¿Aumento de temperatura? ¿Aumento de precipitación? Sí, no, pero ¿cómo es la interacción que se produce? ¿Por qué el cambio de la actividad solar genera cambio en el clima de la Tierra? Ya, se me fue esa parte. Lo que pasa es que producto de la actividad solar, los cambios que se producen en la actividad solar es poco, es cerca del 0,1% que se produce durante estos periodos de máximo y mínima actividad solar. ¿Ya? Y producto de estos cambios de actividad solar, cuando el Sol presenta una alta actividad, se generan estas explosiones solares, estas llamaradas solares que se producen, y eso genera lo que se conoce como el viento solar. El viento solar impacta a la Tierra, ¿ya? Y al impactar a la Tierra impide que llegue radiación cósmica del espacio exterior. ¿Y esta radiación cósmica qué efecto tiene en la Tierra? La radiación cósmica actúa como lo mismo que las partículas de dióxido de azufre de la actividad volcánica. Ayudan a la formación de nubes. Entonces, cuando hay mayor actividad solar, la Tierra se envuelve por este viento solar e impide que llegue radiación cósmica del exterior, por lo tanto disminuye la formación de nubes. Y cuando baja la actividad solar, hay menos viento solar, llega mayor radiación cósmica que ayuda a la formación de nubes. Y ese es el efecto que tendría la actividad solar sobre el clima de la Tierra. Que al haber menor radiación solar, ya mayor radiación cósmica que llega a la Tierra y mayor formación de nubes, por lo tanto la Tierra se enfría. Y por eso, eso pasó durante la pequeña edad de hielo, que la actividad solar alcanzó mínimos históricos. Entonces, como había menor actividad solar, mayor radiación cósmica, mayor formación de nubes,
una disminución de la temperatura de la Tierra a nivel superficial. ¿Ya? Eso de acuerdo esa es la explicación acerca de cuál es la interacción de estos ciclos solares y la temperatura de la Tierra. ¿Ya? Y se supone que el año 2030 de nuevo entraríamos en un periodo de mínima actividad solar similar al mínimo de Maunder. El mínimo de Maunder es el periodo de mínima actividad solar durante la pequeña edad de hielo. Entonces se supone que, de acuerdo a los modelos, qué sé yo, de los ciclos solares, el 2030, de a poquito, vamos a ver si funciona, si es verdad esto, que deberíamos el 2030 deberíamos tener una situación similar a la de la pequeña edad de hielo. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, sí, bueno, es porque aparecía que los ciclos eran cada 100 años y en un nuevo sido como cada 100, los ciclos como aumento y disminución en cada 100 años. Y Sí. por eso como hace 150, entonces ya preguntaron. No, es que son escalas de tiempo distintas. Que les quede claro, los ciclos, los parámetros orbitales son a escalas de miles de años. Ah, mira. Son 100.000 años. 100.000, 40.000, 20.000. Son escalas de tiempo geológicos. ¿Ya? En cambio, la última que les mostré, la actividad solar, son ciclos solares cada 11 años. El Sol tiene varios ciclos solares, pero el más característico es de cada 11 años. Tiene otro ciclo de Gleisner cada 80, 85 años. Ese es otro, pero el más característico es de cada 11 años. ¿Ya? ¿Sí? No me quedó del todo claro el tema de la relación. Mayor viento solar, ¿Sí? menor Menor radiación cósmica. menor radiación. Y eso porque menor radiación que impacta la Tierra. Que llega a la Tierra, que son partículas que vienen desde el exterior y que ayudan a la formación de nubes. Entonces, ya veo. Mayor viento solar, mayor nubes, menor radiación que llega a la Tierra. Sí. Se enfría. Se enfría. Al revés, se calienta. Claro, cuando hay menor viento solar, mayor radiación cósmica, mayor radiación cósmica ayuda a la formación de nubes, menor temperatura. ¿Ya? Esa es la explicación que hay para ver esta interacción. ¿Ya? Bueno, y aparte de las forzantes, que si ustedes quieren son forzantes naturales del cambio climático, vamos a hablar de las causas antrópicas, que en este caso es el aumento de los combustibles fósiles. ¿Ya? Y acá hay un esquema, unos gráficos que muestran cómo ha aumentado las emisiones de carbono producto, lo que yo les decía, que a partir de 1850, que esta es la fecha que da inicio al antropoceno. ¿Ya? Incluso el año pasado salió una publicación que decían que en un lago de Canadá, en un testigo de sedimento, habían encontrado la fecha exacta que daba inicio al antropoceno. ¿Ya? ¿Salió en Nature o no sé si lo viste, Miguel? No, pero ¿Ah? hay varias fechas. No, pero en 1850 es, porque se supone que acá, Ahí partió ahí empiezan la a revolución aumentar de industrial. forma exponencial, ¿ya? el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Ya? Bueno, y ustedes pueden ver, acá está la temperatura que ha pasado. La temperatura más o menos va siguiendo el mismo comportamiento del aumento de los gases de efecto invernadero. Que a partir más o menos del mismo periodo, la temperatura de la Tierra empieza a aumentar, de acuerdo a muchos autores, producto del aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen los gases de efecto invernadero? Hacen que aumentan la concentración de los gases, sobre todo el CO2, pero hay otros gases de efecto invernadero, no solamente el CO2. Está el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua, son todos gases de efecto invernadero que hacen que la Tierra tenga una temperatura mayor. ¿Ya? Entonces, como aumentan los gases de efecto invernadero, aumentan la temperatura de la Tierra. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? Sí. Ándale, Miguel. Lo que pasa es que hay ventanas, ¿no es cierto?, de ingreso y de salida de los rayos que ingresan a la Tierra. Hay tres tipos de rayos solares: el ultravioleta, ¿no es cierto?, el visible que tenemos nosotros y el infrarrojo. Cuando un rayo choca sobre una superficie, desplaza su longitud de onda hacia mayor longitud de onda, ¿ya?
Por ejemplo, llega un rayo al borde del infrarrojo visible, choca en la Tierra y desplaza al infrarrojo. Y al salir se encuentra con el CO2. Y el CO2 tiene una estructura molecular que ciertas longitudes infrarrojas las retiene y las rebota sobre la Tierra. Más o menos. Más o menos. Y se retiene el calor. Esa es la parte más, Se retiene el calor. más química. Claro, el Sol, voy a explicar una cosa que no sé si me van a entender, que todos los cuerpos emiten energía, todos los cuerpos que están sobre el cero absoluto, ¿ya? Emiten energía. Y la energía que emiten es en función de la temperatura que tiene el cuerpo. El Sol es una estrella que tiene aproximadamente 6.000 grados Kelvin en su superficie. Y emite radiación en función de la temperatura que tiene el Sol. Y como decía Miguel, la radiación del Sol viene principalmente en el espectro visible, es la mayor proporción, pero viene una parte en el ultravioleta y otra parte en el infrarrojo cercano. Pero la mayor parte de la radiación está, el pique es en el visible. Visible es porque es el que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta energía cuando llega a la Tierra? Calienta la Tierra. Hace que la temperatura de la Tierra aumente. No toda la energía que llega del Sol llega a la Tierra, sino que hay parte que se refleja, aproximadamente el 50% de la energía del Sol es la que llega directamente a la superficie. Porque hay parte que se refleja, que se filtra, como decía Miguel, por el ozono, por ejemplo, filtra toda la radiación de las longitudes del ultravioleta. ¿Ya? Entonces, pero la que penetra a la Tierra hace que la Tierra se caliente y alcanza, ¿qué temperatura la Tierra? Cerca de 300 grados Kelvin, 280, 88 grados Kelvin. Y la Tierra, como se calienta, emite energía o radiación en función de la temperatura que tiene. Y como decía Miguel, la temperatura que tiene la Tierra, o sea, la radiación que emite la Tierra a un cuerpo a la temperatura de la Tierra, es en el infrarrojo. Y en el infrarrojo son ondas de energía calórica. Cuando vamos al kinesiólogo, ¿de qué tipo de luz nos colocan? Una ampolleta roja. ¿Ya? Entonces, esa porque esa calienta, produce calor. Y esa energía que emite la Tierra no escapa toda, porque hay ventanas, como decía Miguel, a través de la cual pasa directamente la energía, pero hay otra que es retenida. Y es retenida por estos gases de efecto invernadero. El vapor de agua, el CO2, el óxido nitroso, el metano. Y eso hace que la temperatura de la Tierra en superficie aumente. ¿Ya? Ese es el efecto invernadero. ¿Ya? Pero el efecto invernadero no es malo. ¿Ya? No es malo. Si la Tierra no tuviera la atmósfera y estos gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería de menos 15 grados. Gracias al efecto invernadero natural, la temperatura media de la Tierra es de 15 grados, 13, 15 grados. Esa es la temperatura media de la Tierra, gracias al efecto invernadero generado por los gases que están presentes en la atmósfera. ¿Ya? Si no tuviéramos estos gases, no tuviéramos efecto invernadero, como les digo, la vida en la Tierra no sería posible, sería como Marte. Marte, ¿dónde está? Marte, y una temperatura, porque no tiene una atmósfera muy débil. A lo mejor en algún momento se supone que tuvo una atmósfera, tuvo agua líquida, qué sé yo, ¿ya? Pero en la actualidad no tiene. Y la temperatura de Marte es de menos 53 grados. Esa es la temperatura media. ¿Ya? Por ejemplo, un caso extremo es Venus, que tiene una atmósfera con alta concentración de gases de efecto invernadero y tiene una temperatura media de 450 grados. Pero la Tierra tiene una temperatura media de 15 grados. Y eso es producto del efecto de los gases de efecto invernadero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al aumentar la concentración de estos gases, aumenta el balance radiativo y se retiene, y la energía que viene, digamos, se revuelve y que no escapa y genera hacia el espacio exterior, genera el aumento de la temperatura a nivel superficial. ¿Ya? Y eso es el efecto invernadero. ¿Ya? Pero es la energía que sale, que emite la Tierra. No es que, porque normalmente uno tiende a pensar que es la energía del Sol, que rebota y después no es la energía del Sol, sino que es la energía que emite la Tierra, como decía Miguel, que se desplaza del ultravioleta al infrarrojo, producto de la temperatura que alcanza la Tierra, y esa es la que no puede salir. ¿Ya? Y eso es el efecto invernadero, porque el mismo efecto que se provoca en un auto cuando ustedes tienen la puerta, lo dejan al sol, tienen todas las ventanas cerradas, porque la energía
pasa la del sol, hace que aumente la temperatura del auto interiormente y después esa energía, como es de otra longitud, no puede salir por el vidrio, se queda retenida dentro del auto. Y por eso se produce el efecto invernadero. ¿Ya? O los invernaderos. Ese es el efecto que generan los invernaderos, ya sea de nylon o de vidrio blanco, es que la energía que entra, después aumenta la temperatura y sale en el infrarrojo y no atraviesa el vidrio, no es capaz de pasar el vidrio. ¿Ya? Ese es el efecto invernadero. Bueno, ¿y cuáles son los indicadores? Como les mostraba, estos son los informes del IPCC, que aumenta la concentración de CO2, el óxido nitroso, el metano y otros tipos de contaminantes como las partículas de aerosoles. ¿Ya? Aquí esto para mostrar y tiene relación con la clase que les va a hacer ahora Francisco, es que tiene que ver con las medidas que se adopten para mitigar los efectos o adaptarnos al cambio climático. Esto siempre lo muestro que ya está antigua. Esto ya está antiguo en relación a que ya Estados Unidos no es el que emite más gases de efecto invernadero, sino que es China. Pero no está el gráfico tan bonito como el de arriba, así que pero acá muestro que China ya es el mayor emisor de CO2 o gases de efecto invernadero al ambiente. ¿Ya? Y el resto ustedes pueden ver.